En la historia del crimen organizado, existen delincuentes, existen capós, y luego, existe Pablo Emilio Escobar Gaviria. No fue simplemente un narcotraficante. Fue un estado dentro de otro estado. Fue un hombre que construyó barrios para los pobres y cementerios para los policías. Un hombre que llegó a tener tanto dinero que las ratas se comían sus ganancias, pero que murió descalzo en un tejado sucio. Su vida fue una contradicción constante, un padre amoroso que quemaba millones para calentar a su hija, y un terrorista que hacía explotar aviones comerciales por una simple corazonada. Hoy, no vamos a contarte la historia glorificada que ves en Netflix. Vamos a diseccionar las cifras reales, las excentricidades biológicas y el terror absoluto que definieron su imperio. Olvida los mitos, aquí están los hechos fríos. Prepárate para descubrir los 15 datos más impactantes, absurdos y aterradores sobre el patrón del mal. Para entender a Escobar, primero hay que entender la magnitud absurda de su riqueza. Empecemos por la cifra mareante que define su poder, dato número 1. En el apogeo del cártel de Medellín a mediados de los años 80, la organización no facturaba millones al año, sino a la semana. Se estima que ingresaban cerca de 420 millones de dólares semanales. Eso significa que Escobar ganaba más dinero en un solo día de lo que la mayoría de los CEOs de Wall Street ganan en una década entera. Tenían tanto flujo de efectivo que el sistema bancario tradicional era inútil. El dinero llegaba en aviones, barcos y submarinos, convirtiéndose en un problema logístico de almacenamiento más que en un activo financiero. Cuando manejas tanto papel moneda, surgen gastos operativos que nadie imaginaría. El cártel gastaba la ridícula suma de $2.500 al mes solo en comprar bandas elásticas de goma, para sujetar los fajos de billetes. Piénsalo un segundo, solo en artículos de papelería para organizar su dinero. Gastaban más que el sueldo promedio de un colombiano de la época. Pero el almacenamiento traía consigo un problema mayor. Dato número 3, la merma. Al no poder usar bancos legales, Escobar enterraba el dinero en campos agrícolas. Lo escondía en paredes falsas de casas de seguridad o lo guardaba en sótanos húmedos. Pero la naturaleza cobraba su propio impuesto. Cada año, Escobar daba por perdido el 10% de su fortuna líquida. Unos 2.100 millones de dólares anuales se pudrían por la humedad o eran devorados literalmente por las ratas. Escobar perdía a manos de los roedores lo que costaría construir varios rascacielos, y ni siquiera le importaba. Era un error de redondeo en su contabilidad. Hagamos una pausa rápida. Si te está volando la cabeza que las ratas se comieran 2.000 millones de dólares y a él no le importara, revienta ahora mismo el botón de like. Es gratis y es la única forma de que YouTube te siga mostrando historias reales como esta. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete y activa la campanita ahora mismo. No querrás perderte el próximo expediente criminal. El dinero no solo servía para el poder, sino para satisfacer caprichos familiares que rozaban la locura. Dato número 4. Mientras huía de la policía en las montañas de Medellín, escondido en una casa de seguridad precaria, su hija pequeña, Manuela, comenzó a sufrir principios de hipotermia. Hacía frío y no tenían leña ni calefacción. Sin dudarlo un segundo, Escobar sacó varios sacos de dinero en efectivo y les prendió fuego. Se estima que quemó aproximadamente 2 millones de dólares esa noche, usándolos como combustible para una fogata, solo para mantener caliente a su hija. Para él, el valor del dinero era nulo comparado con la comodidad de su princesa. Pero ese amor obsesivo tenía un lado oscuro y cruel. Dato número 5, el unicornio. Un año, Manuela pidió un unicornio por Navidad. Cualquier padre hubiera explicado que no existen o hubiera comprado un peluche. Escobar no. Compró un caballo blanco de pura sangre, uno de los más hermosos que pudo encontrar. Luego, en un acto de crueldad grotesca, ordenó que le graparan quirúrgicamente un cuerno de toro en la frente y le pegaran alas de papel en el lomo. El animal, convertido en un unicornio viviente para una fiesta infantil, murió días después debido a una infección masiva causada por las heridas. Para Escobar, la felicidad momentánea de su hija valía la vida y el sufrimiento de cualquier ser vivo. Su imperio inmobiliario era igual de vasto. Dato número 6. Aparte de su residencia principal, se estima que el patrón poseía más de 800 mansiones y fincas en todo Colombia.
Muchas de ellas tenían piscinas de mármol importado y grifos de oro macizo. Algunas, hoy en día, están en ruinas, habitadas por indigentes o destruidas por cazadores de tesoros que rompen las paredes buscando caletas olvidadas. Pero la joya de la corona siempre fue la Hacienda Nápoles. Dato número 7. Esta finca no era solo una casa. Era un parque temático de 3.000 hectáreas con 27 lagos artificiales, pista de aterrizaje y el zoológico privado más grande del continente. Escobar importó ilegalmente rinocerontes, elefantes, camellos y cebras. Sin embargo, su legado biológico más peligroso fueron 4 hipopótamos. Tras su muerte, el gobierno movió a la mayoría de los animales, pero dejó a los hipopótamos por ser demasiado grandes y agresivos. Dato número 8. La invasión. Se equivocaron al dejarlos. Sin depredadores naturales en Colombia, esos 4 animales se multiplicaron. Hoy, son una plaga invasora de más de 130 ejemplares que vagan libres por el río Magdalena, desplazando a la fauna nativa y atacando a pescadores. Es la herencia viva y destructiva del patrón, un problema ecológico que persiste décadas después de su muerte. ¿Cómo lograba mover tanta droga y dinero? La creatividad de su organización revolucionó el narcotráfico. Dato número 9. Las llantas de avión. Los pilotos del cártel descubrieron que podían comprar aviones comerciales viejos legalmente. Quitaban las llantas del tren de aterrizaje y las rellenaban con cocaína. Cada llanta podía llevar kilos de mercancía indetectable en los rayos X de la época. Al llegar a Estados Unidos, simplemente cambiaban las ruedas o abandonaban el avión, pues la ganancia de un solo viaje cubría el costo de la aeronave 100 veces. Pero Escobar también miraba hacia el mar. Dato número 10. Los submarinos. Fue pionero en usar tecnología militar para el crimen. Fue de los primeros en encargar la construcción de semisumergibles rudimentarios. Estos narcosubmarinos podían llevar hasta 2 toneladas de cocaína hasta las costas de Florida, controlados por tripulaciones suicidas o, en etapas avanzadas, por control remoto. Y para traer el dinero de vuelta, usaba la aviación ejecutiva. Dato número 11. Compró un Learjet ejecutivo específicamente para transportar efectivo. En un solo viaje de regreso desde Miami, ese avión podía traer hasta $100 millones. El avión no llevaba pasajeros, iba lleno hasta el techo de bolsas de lona verde con billetes. Su ambición no se limitaba al dinero, quería el poder absoluto y el reconocimiento social. Esto nos lleva al dato número 12, la deuda externa. Cuando el gobierno colombiano lo acorraló y comenzó a negociar su entrega, Escobar hizo una oferta formal que dejó al mundo atónito. Ofreció pagar la totalidad de la deuda externa de Colombia, que en ese momento rondaba los $10.000 millones, de su propio bolsillo. Su única condición era que el gobierno cambiara la ley para prohibir la extradición. Piénsalo, un solo hombre tenía suficiente liquidez para salvar la economía de un país entero. El gobierno, por dignidad y presión internacional, rechazó la oferta. Su conexión con la política y la guerrilla también dejó anécdotas surrealistas. Dato número 13, la espada de Bolívar. Escobar financió al grupo guerrillero M-19 para la toma del Palacio de Justicia en 1985, con el objetivo de quemar los archivos de extradición. Como muestra de gratitud, el M-19 robó la histórica espada del libertador Simón Bolívar y se la entregó a Escobar. Su propio hijo confirmó años después que la espada, un símbolo sagrado de la independencia latinoamericana, estuvo durante años en el cuarto de juegos de la familia, utilizada como un simple juguete por los niños, mientras el país ardía en caos político. Cuando la política falló, comenzó el terror. Escobar instauró el miedo como herramienta de negociación. Dato número 14, el Plan Pistola. En su guerra más sangrienta contra el Estado, puso precio a las cabezas de los policías de Medellín. Pagaba recompensas en efectivo, 2 millones de pesos, unos $600 de la época, por cada agente muerto, y más si era un oficial de alto rango. Esto provocó una carnicería. Jóvenes sicarios de las comunas salían a cazar policías en las esquinas para cobrar la recompensa. Más de 500 policías fueron asesinados en un solo año, convirtiendo a Medellín en la ciudad más peligrosa del mundo. Fue en esta época cuando construyó su propia prisión, la Catedral. Un recinto que de cárcel solo tenía el nombre. Allí invitaba a sus socios, organizaba orgías y partidos de fútbol.
Invitó a la selección Colombia y a ídolos mundiales como Diego Armando Maradona a jugar partidos privados en su cancha personal. Maradona contó después que él no sabía quién era el anfitrión al principio, solo sabía que había mucho dinero, comida y lujos. Dijo, me sentí como si el rey me hubiera invitado. Escobar le pagó una fortuna solo por jugar un amistoso en la cárcel. A pesar de todo su poder, Escobar tenía una fobia paralizante, ser extraditado a Estados Unidos. Su famosa frase «preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos» no era propaganda, era su realidad. Sabía que en una prisión gringa, su dinero no valdría nada y su familia estaría lejos. Esto nos lleva al final de su historia y al dato número 15, el disparo en el oído. El 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños 44, Escobar fue localizado en el barrio Los Olivos de Medellín. Al verse acorralado en el tejado, cayó muerto. La versión oficial, y la foto que dio la vuelta al mundo, muestra al bloque de búsqueda posando sobre su cadáver como un trofeo, adjudicándose el tiro de gracia. Sin embargo, su familia y muchos expertos forenses sostienen otra teoría. Escobar siempre dijo a sus allegados, si me veo acorralado, me pego un tiro aquí, señalando su oído derecho. La autopsia reveló un disparo perfecto en esa ubicación exacta, con tatuaje de pólvora en la piel, lo que sugiere un disparo a quemarropa, a muy corta distancia. ¿Fue el francotirador de la policía o fue el último acto de control de un hombre que no permitió que nadie más decidiera su muerte?